Después de las celebraciones de la Navidad, donde hemos contemplado a un Dios que se hace cercano a nosotros, a un Dios que se abaja para poder vivir entre nosotros, empezamos nuevamente con el tiempo ordinario. Y el tiempo ordinario se determina así en la iglesia porque es el tiempo para empezar a experimentar aún más la cercanía de ese Dios que se ha encarnado, de ese Dios que haciéndose pequeño en un pesebre, quiso nacer entre nosotros y darnos a conocer su salvación. Y en este tiempo ordinario, la iglesia contempla entonces quién es Jesús, qué viene a hacer Jesús entre nosotros, cuál es la misión de Jesús en el pueblo que se le ha confiado. Qué bueno es estar celebrando la Eucaristía en este domingo cuando contemplamos también a San Sebastián mártir, el patrono de nuestra parroquia. San Sebastián, un hombre que entendió perfectamente ser testigo de Dios, al ejemplo del Bautista, que se convierte en testigo del Mesías, en testigo de aquel que se encarnó, de aquel que nació entre nosotros. San Sebastián se hace un testigo tal que entrega su vida por el anuncio del Evangelio. San Sebastián, de los primeros mártires de la iglesia, que pertenecía al ejército de Diocleciano, decide dejar las espadas del ejército por tomar la espada de la cruz para anunciar a su Señor y convertirse así también en el siervo del cual nosotros hemos escuchado en la lectura del libro del profeta Isaías. Es bastante interesante la lectura del profeta porque es un poema que revela la figura del siervo. ¿Quién es el siervo entonces, según el profeta? ¿Y por qué se presenta de esa manera al pueblo? El pueblo vive la situación del exilio. El pueblo exiliado es un pueblo desanimado, un pueblo sin esperanza, un pueblo que andaba cabizbajo, un pueblo que quizás sentía que ya nada tenía sentido para ellos. Y entonces el profeta, a través de este poema, tiene que animar profundamente al pueblo de que el pueblo es querer de Dios. El pueblo nace no del capricho de unos tantos, sino que nace del querer de Dios. Y qué interesante que el pueblo entienda que es querer de Dios, que el pueblo surja como pueblo de Dios. Esta parroquia también es el querer de Dios, porque es la parroquia del centenario de la arquidiócesis de Cali, la parroquia que Dios ha querido para este bello municipio de Yumbo, y la ha querido bajo el nombre de un santo popular en la iglesia y un santo querido por todos, San Sebastián. Y quizá la palabra nos diga a nosotros hoy, somos el pueblo, el siervo de Dios, el pueblo que Dios ha querido para este pequeño territorio del municipio de Yumbo. Siéntase hoy, pueblo elegido de Dios. Siéntase siervo de Dios, llamado a ser luz de las naciones, a dar claridad a las oscuridades que en nuestro pueblo se puedan presentar hoy. Usted es el siervo de Dios que el Señor llama para que pueda ser esa luz en medio de las dificultades. El profeta anuncia la esperanza y hoy usted es un signo de esperanza para este pueblo, un signo de esperanza para este nuevo año 2020, este nuevo año en el que necesitamos la fuerza de Dios,
porque en medio de tantos problemas necesitamos ser los testigos, a ejemplo de San Sebastián. El Evangelio que nos presenta la liturgia hoy es bastante interesante porque es Juan quien contempla en Jesús el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Quién es el Cordero? ¿O por qué a Jesús lo pintamos con la figura del Cordero? El Cordero es el inocente, aquel que no comete pecado, aquel que no comete maldades, más bien es aquel que las recibe, pero las recibe con paciencia. Jesús es el Cordero que viene a quitar el pecado que desfigura la vida de cada cristiano, de cada ser humano. San Sebastián entendió muy bien que Jesús es el Cordero verdadero al cual hay que seguir, al cual hay que imitar y al cual hay que vivir. Jesús es el verdadero Cordero que quita el pecado que hoy está desfigurando a nuestra sociedad. El pecado está acabando con nuestro pueblo, pero para acabar con eso que desfigura el rostro del pueblo de Yumbo, es necesario acercarse a Jesús. Estamos en tiempos difíciles, en tiempos quizá donde la fe se nos está apagando un poco. Y qué bien que en este tiempo ordinario la palabra nos hable de volver al Cordero Inmaculado, al Cordero de Dios, y convertirnos como Juan en verdaderos testigos. Por eso hoy, en esta celebración, pídale a Jesús asumirlo en su vida, vivirlo de tal manera que pueda ser testigo de Dios, a ejemplo de San Sebastián, y así poder decir que somos sus auténticos discípulos. Amén. Amén.